Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Bien, ya estamos de regreso para conversar sobre Venture Capital en LATAM 2050. Obviamente, me doy unos segundos para comentarles que está de aniversario Divox Radio, cumple un año, así que nos unimos también a los saludos a quienes forman parte de Divox Radio en este primer año de aniversario y esperemos que obviamente vengan muchos años más y este programa, LATAM 2050, sigue contribuyendo a la misión de la radio, de Divox Radio. Bienvenido, Richard. ¿Cómo estás? Hola Ángel, muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien. Bueno, les comentaba que Richard Hensel es abogado de profesión y además socio fundador de Newen Capital. Richard, siempre comentamos un poquito al principio de este programa la historia del invitado, un poquito de biografía, cómo das finalmente con Newen Capital. Cuéntanos un poquito de ti para quienes no te conocen. Bueno, gracias. Voy a tratar de hacerlo breve, porque la historia es bien larga, digamos. Efectivamente, yo soy abogado de profesión, estoy en la Universidad de los Andes, y cuando salí de la universidad, después de haber hecho la práctica, quise dedicarme a un lado un poco más financiero del mundo del derecho, y así como llegué a los impuestos. Como abogado llevo en impuestos 17 años. Partí en Ernst Young, una de las Big Four, actualmente se llama EY, donde comencé, por un lado, a ver toda la parte técnica, tributaria, etcétera, etcétera, pero siempre con el bichito de, bueno, ¿qué pasa con las pequeñas empresas? ¿Qué pasa con el startup? ¿Qué pasa con la innovación, la tecnología? Y en ese contexto me tocó ser la cara visible o el puente entre EY y Endeavor. En ese minuto había una relación muy, muy cercana con Endeavor. Y empecé a meterme en el ecosistema del emprendimiento, totalmente apasionado por startup, la innovación y la tecnología. Y eso lo mantengo hasta el día de hoy. Después me fui de EY, armé otro estudio, luego salí de ese estudio y volví a armar otro estudio más de nicho, que se llama Hensel Consulting, pero siempre vinculado al mundo del emprendimiento. Y en paralelo fui armando emprendimientos pequeñitos, hasta llegar a uno que se llamó en su minuto Sismo, que era básicamente un puente entre inversionistas y startups, con toda una idea de tokenización de las inversiones, un poco parecido a lo que pasa con Scalex o con ese socio hoy día, pero con una parte tecnológica más de profundidad, digamos. Que lamentablemente, producto de estallido social y pandemia, etcétera, etcétera, no terminó fundiéndose. O sea, también conozco la parte del fracaso del emprendedor. Y en ese contexto fui pensando cómo desarrollar nuevamente este puente, viendo lo que pasaba en el mundo, viendo lo que pasaba en Latinoamérica, y siendo consciente de que en Chile estábamos un poquito atrasados en este puente inversionista emprendimiento. Y en ese contexto se arma Newen Capital, de la mano con un par de personas que son expertas también en el tema y que llevan muchos años, que vienen del mundo financiero, pero que se pasaron también al mundo del emprendimiento. Y en conjunto hemos ido desarrollando una estructura que tenga un buen pipeline de proyectos, un buen pipeline de startups, un buen pipeline de fondos, y que podamos nosotros presentarle a los inversionistas para que conozcan primero el ecosistema, porque es un asset class que no es muy conocido o muy desarrollado en Chile, pero que todo el mundo tiene la intención de llegar, de tenerlo dentro de su portafolio. Y eso es un poco Newen Capital hoy día. Newen Capital pone a disposición de los inversionistas un pipe de startups que están en etapas tempranas de inversión, pero también con un componente de private equity, de impacto y de fondos, porque en este contexto del emprendimiento y el venture capital se confunden muchos términos. Entonces nosotros presentamos soluciones integrales a los inversionistas con este puente hacia el ecosistema para que vayan conociendo más y puedan adentrarse más en este mundo. Es un poco como resumen, Ángel. Y, Richard, cuéntanos un poquito también cuál es tu visión respecto de este ámbito del ecosistema, primero, del emprendimiento e innovación en Chile, cómo ha evolucionado. El segundo bloque vamos a entrar más en detalle
en Newen Capital, y cómo es tu mirada respecto de lo que hemos visto como casos de éxito, tipo Notco, Corner Shop, Betterfly, etcétera. Sí, bueno, esta es la parte de la historia que tiene un poco de dulce y un poco de agraz, ¿cierto? Tiene mucho de dulce por el lado de los emprendimientos que han visto este desarrollo, esta llegada a unicornios, o sea, la valorización de 1 billón y más. Y esa es la parte alegre, digamos. Tenemos hartos casos de éxito, sobre todo los últimos 12 meses. Eh, pero la parte agraz, la parte no tan dulce de esto, es que quienes han sabido capitalizar ese tipo de emprendimiento en Chile no hemos sido principalmente los chilenos. Vemos una fuerte inversión de capitales extranjeros, muchos fondos mexicanos, que han visto la oportunidad de estos emprendimientos chilenos que tienen un alto potencial, y han sido ellos los que han entrado en etapas seed, pre-serie A, etcétera, y han capitalizado finalmente el éxito de estos emprendimientos. Vemos que en Chile cada vez más hay un interés por invertir, pero no hay aún una ola importante de inversión en Venture Capital en Chile, siendo que existe un montón de emprendimientos sumamente interesantes, sumamente entretenidos, sumamente tecnológicos, que no han sido visibilizados y que no han sido correctamente abarcados por el mercado local. Richard, y en esa línea, a nivel de capital humano, porque siempre se discute de cuán abierto al mundo estamos en Chile, cuánta capacidad de poder salir y exportar este tipo de negocios también existe. ¿Cómo es tu análisis respecto de esta variable? ¿El capital humano en Chile hoy para startups es suficiente? ¿Nos falta? ¿Cuáles son los desafíos? Siempre vas a tener un desafío, y esto más allá de los startups o las pequeñas empresas, siempre vas a tener ese desafío. Pero en Chile, el talento que tenemos es muy profundo, en distintas áreas. No solamente tenemos al creativo, no solamente tenemos al tecnológico, sino que tenemos todo un set de asesores, de terceros, muy capacitados que te pueden ayudar a hacer crecer tu empresa. Lo digo desde el punto de vista financiero, tributario, legal, etcétera, etcétera. Hay muy buenas redes de apoyo. El punto es que estas redes de apoyo, para que sirvan de capital humano al emprendimiento, tienen que ser empujados desde distintas partes, ¿correcto? Entonces, tienes por un lado la industria del Venture Capital, donde se ha avanzado mucho en temas como la CBC, los fondos han crecido, hay una awareness un poco más importante desde el punto de vista empresarial, con el corporate financing o el corporate ventures, pero necesitamos, yo te diría, ojalá un tema de política de empuje del ecosistema y de la industria del Venture Capital. Pero en términos muy generales, yo te podría decir que hemos importado mucho talento, que ha servido mucho al emprendimiento local. Hemos generado plataformas de apoyo al emprendimiento, digamos, que son muy importantes y han tenido un impacto. Y las redes, por supuesto, han estado creciendo, y eso también lo hace más potente, digamos. Y en ese sentido, Richard, también preguntarte un poquito, ¿cómo nos ves comparados con, dado que vamos a hablar del segundo bloque de Latinoamérica, VC en Latinoamérica, ¿cómo nos ves comparados con nuestros vecinos a nivel de capital humano, de infraestructura, para ser competitivo en el mundo de negocios tecnológicos, en el mundo startup, con Perú, con Argentina, con Brasil, con Colombia, etcétera? Mira, hay dos formas de enfocarlo. Hay dos grandes actores a nivel de jurisdicción en Latinoamérica. Por un lado tienes Brasil, que se lleva el 50% y más de todo lo que significa la industria del Venture Capital en Latinoamérica. Y en segundo lugar tienes a México. En comparación con las otras jurisdicciones, yo te diría que Chile tiene ventajas competitivas sumamente importantes. Lo hablábamos hace poco con gente en Colombia, en que ellos nos ven a nosotros como un faro, como un ícono de hacia allá debiéramos empujar la inversión en Venture Capital, siendo que yo mismo te acabo de decir que estamos un poco flojos, imagínate. En términos de deals, Colombia está mejor posicionado que nosotros, pero aún así ellos miran a Chile como un buen lugar donde desarrollar emprendimiento, hacer crecer emprendimiento, etc. Con el resto de nuestros vecinos, yo te diría Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, estamos un escalón por encima de ellos.
compitiendo mano a mano con Colombia y por debajo de México. Y en México, como te mencionaba, los mexicanos han sido muy inteligentes en la salida a buscar empresas dentro de Latinoamérica con inversiones importantes y que finalmente les significa una capitalización del ecosistema de la industria bastante importante en Latinoamérica. Pero en términos generales, nosotros estamos, yo te diría, en segundo o tercer lugar después de Brasil en Latinoamérica. Richard, y por último también preguntarte un poquito tu visión a nivel global. O sea, siempre se habla obviamente de Silicon Valley, Berlín, Londres, como hubs de startups, sobre todo con algunos enfoques, algunos más especializados en fintech, otros en temas de salud, como ocurre en Boston. Cuéntanos, ¿ha cambiado eso? ¿Hay nuevos polos a los cuales mirar o sigue siendo Silicon Valley, Tel Aviv, los comunes que siguen liderando? Bueno, hay varios comunes que por el tiempo de desarrollo va a ser difícil que se muevan, digamos, pero sí han surgido otros polos. Lo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, es súper interesante. Abandonar un poco la parte de Silicon Valley y enfocarse más en Latinoamérica desde Miami, que es el lugar obvio para hacer un hub de emprendimiento, me parece súper interesante y creo que hacia allá vamos, digamos. Por el lado de los tradicionales, claro, tú los que mencionabas son básicamente los que uno conoce, que ha tenido la posibilidad de ir a ver y tangibilizar cómo hacen las cosas. Tel Aviv va a seguir siendo Tel Aviv, Londres va a seguir siendo Londres, son maravillosos, pero hay ciertos polos que pueden estar surgiendo, sobre todo en Asia, y también en Latinoamérica. Mi visión personal es que en Latinoamérica debiesen existir por lo menos uno o dos polos grandes de desarrollo en Industrial Venture Capital en los próximos años, y pienso principalmente en Brasil y uno más. Y ojalá ese uno más fuéramos nosotros, digamos, y ahí lo amarro con lo que te decía un poquito antes. Ojalá que exista una visión generalizada, tanto del sector público como del sector privado, de empujar esta industria, porque tenemos ventajas competitivas que juegan a nuestro favor, digamos. Debiéramos aprovechar esta oportunidad. Sí, te lo preguntaba porque justamente, bueno, estaba leyendo ahí por ahí un artículo sobre Toronto que dicen que también puede ser el próximo Silicon Valley, porque en Miami, está Miami, Austin, muchos chilenos, o algunos a Miami a abrir su oficina, que están creando un polo de desarrollo inmobiliario en Viña del Mar para generar ahí un hub. Alguna vez se habló de esto del Parque Ucurauma, en la quinta región también. Luego en Concepción se habló de la construcción de PASI, de un parque tecnológico que al final parece que no llegó a puerto. Y preguntarte en Chile, claro, además de Santiago, ¿ves que se está movilizando, se está concentrando en ciertas zonas geográficas el movimiento y el posicionamiento de startups Ángel. homogéneo, digamos? Sí, Sí, ahí, sí. sí, Te perdí un segundo, perdona. Sí, mira, Santiago es Santiago, sabemos los problemas que tenemos con la descentralización, pero se ha visto el último tiempo, yo te diría que producto de la pandemia que le permitió a muchas personas teletrabajar, ha generado que muchos emprendedores tomen la decisión de iniciar sus negocios o continuar sus negocios fuera de Santiago. Hay un par de emprendedores ya más consolidados que no los voy a nombrar porque no me han autorizado al efecto, pero que ya están viviendo en el sur, en la playa, en la zona central, y eso al final del día es una descentralización digital del mundo del emprendimiento. O sea, yo puedo tener incorporada mi sociedad en Santiago, tener mi lugar físico de negocios en Santiago, pero trabajar desde regiones. Entonces he visto en muchos casos que los emprendimientos dividen a sus trabajadores, a sus colaboradores, en distintos sectores. Y ahí hay un potente cambio hacia el sur, que me parece maravilloso, ojalá yo lo pudiera hacer, digamos, pero hay mucho emprendimiento en el sur, y esto apoyado por otras iniciativas, por universidades, por Endeavor Patagonia, por un montón de cosas que apoyan el ecosistema para moverlo hacia regiones.
Yo creo que la parte norte de Chile, donde también hay muchísimo potencial, sobre todo en recursos naturales y emprendimientos que tienen que ver con recursos naturales, está un poquito más abandonado, pero desde la zona centro hacia la zona sur se están diversificando los polos y ojalá que esto continúe con la iniciativa real de generar hubs físicos donde podamos reunir a los emprendedores. Richard, te quiero invitar a una breve pausa musical. Al regreso vamos a estar conversando sobre VC en Latinoamérica. Para que no se despeguen, seguimos con Richard Hensel al regreso de esta breve pausa musical. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos